Buenas noches, mi nombre es Rosa Vilca Bengoa. Vamos a compartir estos minutos una presentación del curso Actualización en Salud Pública. Vamos a compartir el tema de epidemiología. Este es un tema que nos va a llevar a mirar a la salud no solamente desde la perspectiva, digamos, individual, sino desde mirar, ¿no?, a los grupos de población. Esta forma de mirar digamos, la salud de las personas nos llevará a hacer un control de los principales problemas de salud de las personas. Entonces vamos a empezar por ver el tema de qué esperamos de la epidemiología, ¿no? ¿Qué esperamos? Vamos a ver, la epidemiología tiene un método, tiene un enfoque que nos permite, como les decía, ver la salud tal y como nosotros nos hemos ido formando, pero mirarla en grupos, en varias personas, ¿no? En poblaciones, en ciudades, en países, como es el caso que estamos viviendo ahora de la pandemia, prácticamente a nivel mundial. Y eso nos permite, nos facilita el tomar decisiones con evidencias, ¿no? Estas decisiones con evidencias nos van a llevar ciertamente a que tengamos claridad de lo que dice la definición. Estudiar la distribución y los determinantes, ¿no?, de estos eventos, de los problemas de salud que estemos trabajando, ¿no?, que se nos presentan cotidianamente. Cuando vayamos a hacer nuestro servicio rural o estemos trabajando en el primer nivel de atención especialmente, nos encontraremos con diversos problemas que van a afectar no solamente a una persona, sino muchas veces a los grupos de población. Tenemos problemas muy serios en el país, como por ejemplo la anemia en los niños menores de 5 años, ¿no? Y necesitamos saber de qué se trata. Entonces, la epidemiología ve la distribución de las enfermedades, ¿no? Va a haber una parte, digamos, de vigilancia de cantidad. Vamos a diferenciarlas por números. Pero también vamos a poder ver el estudio de los determinantes. ¿Qué causa el problema?, ¿no? ¿Qué cosa está alrededor de los problemas que estamos vigilando? ¿Qué genera que haya muchos casos, ¿no?, o que haya persistencia de determinado problema de salud? Entonces vamos a ver estas situaciones de distribución y de causas, ¿no?, y determinantes para poder realizar una prevención y control adecuada del problema. Nos interesa, en el caso de la anemia, que los niños ya no tengan, digamos, este problema, ¿no? Y eso lo voy a medir a través de, digamos, los indicadores apropiados, ¿no? Menor incidencia de niños con anemia por deficiencia de hierro, anemia nutricional, y vamos a ver que sea en determinados ámbitos. Entonces, si yo aplico una intervención para el control de ese problema, indudablemente voy a tener que hacer una evaluación a través de estos indicadores. Por lo tanto, tengo, ¿no?, cuento, mido el número, ¿no?, es lo que hace, cómo se distribuye, ¿no?, dónde está más frecuente la anemia. De pronto no es igual en todo el país, de pronto hay regiones que tienen mayor o menor número de casos. Voy a ver qué cosa está alrededor, ¿no? ¿Qué tienen esas regiones donde hay más anemia? ¿Qué tienen las regiones donde hay menos anemia?, ¿no? Y me permite eso conocer para poder aplicar intervenciones que obviamente ya las conocemos, ¿no? En este momento el poder revisar epidemiología ya es para nosotros, digamos, tiene una ventaja el haber terminado la revisión de todo lo que son los cursos de pregrado, porque necesitamos manejar los cursos de clínica, ¿no? Básicamente todo lo que hemos aprendido, lo que hemos podido tener, las competencias que hemos adquirido, nos van a llevar ahora a poder valorar la epidemiología para poder aplicarla en nuestra población. Y poder obviamente controlar los problemas de salud, tal como cuando controlamos el problema de salud de un paciente. Nosotros cuando tenemos un paciente en el consultorio o en el hospital, ciertamente no es que lo vemos una sola vez, sino que hacemos un seguimiento y vamos evaluando si es que nuestro plan de trabajo es o no el apropiado. Entonces, en este caso, en epidemiología, vamos a utilizar métodos, ¿no?, el método epidemiológico, el enfoque epidemiológico para poder trabajar los grupos, ¿no? Entonces, es un enfoque que se centra en el estudio de grupos humanos, ¿no?
y que obviamente va a utilizar el método científico. Vamos a tener un uso ciertamente de técnicas cuantitativas, cualitativas también, pero vamos a aplicarla para poder establecer magnitud y distribución de la salud y la enfermedad, ¿no? Vamos a poder decir, ¿por qué en estos grupos, qué es lo que nos pasa con la pandemia, ¿no? Yo creo que ustedes, todos nosotros, tenemos una situación ciertamente muy difícil, ¿no? Con esta pandemia, pero que sin embargo nos ha hecho ver lo importante que es el conocimiento de la epidemiología, ¿no? Necesitamos saber qué cosa protege a los grupos que no están, digamos, que no están afectados por la infección, qué protege a aquellos que no ingresan a una UCI, ¿no? Y cada día estamos rápidamente identificando cuáles son aquellas intervenciones, ¿no? Nos ha permitido el avance, el conocimiento científico, el avance poder tener la vacuna, ¿no? Que ya estamos viendo que es un factor protector. Entonces necesitamos esto, ¿no? Los determinantes de la salud y de la enfermedad en este caso concreto. Bien, nos ayuda, tiene varias aplicaciones la epidemiología y que incluso nos aporta un método de investigación, ¿no? Que se va a maximizar considerando que nosotros tenemos mucha cercanía a los datos, ¿no? Hay dos aspectos de la epidemiología que es necesario que todos conozcamos: la vigilancia epidemiológica y el análisis de la situación de salud. ¿Qué nos permite hacer la vigilancia epidemiológica, ¿no? Como parte de un sistema de vigilancia en salud pública? Nos va a permitir eso, poder, así como cuando miramos a un paciente, como les decía, ¿no? No es que nosotros tengamos un paciente en el consultorio y luego lo olvidemos, no, le vamos a dar una cita para ver cómo termina, ¿no? Y si estamos en el hospital, nosotros estamos cotidianamente viendo la evolución de nuestro paciente. Entonces, en la vigilancia de la salud pública, de los grupos de todos, de todas las personas, como vamos a ver diariamente, así como aplicamos, ¿no?, funciones vitales a un paciente que está hospitalizado, un posoperado, uno que está en un servicio determinado, vamos mirando su evolución, si lo que hemos diseñado para él es lo adecuado. Igual, vamos mirando cotidianamente cómo va la salud de los grupos, de los niños, los adolescentes, ¿verdad? O de determinados lugares, de determinados distritos, de determinadas zonas. Vamos a identificar cuál es la diferencia, ¿no? Cómo van, si hay algún brote, si se está presentando alguna epidemia, para que podamos intervenir de manera oportuna, porque dijimos que finalmente nos interesa que se proteja la salud de las personas, ¿no? Entonces, que tengamos los resultados, que los indicadores de salud sean positivos. Es decir, tenemos, por ejemplo, en este sistema, obviamente, vamos a trabajar por niveles de atención, ¿no? Si bien es cierto, en el nivel, vamos a comunicar, ¿no? Desde el nivel local, o sea, vamos a poder comprender que hay un cambio de una situación de salud cuando vemos incremento de casos, ¿no? O cuando vemos aparición de un caso extraño. Por ejemplo, nosotros en la zona, en Lima, y en realidad en el país no tenemos casos de rabia humana hace muchos años. Probablemente en la zona de selva tengamos algunos casos por el tema de rabia silvestre, ¿no? Pero rabia urbana no tenemos. Sin embargo, si apareciera un caso, estaríamos ya solamente por un caso para esa patología, frente a una epidemia, ¿no? Que haría una alerta. Utilizamos ciertamente la vigilancia para poder ver este grado, digamos, de afectación que hay y poder adoptar las medidas que correspondan. Por ejemplo, en este tema que tenemos ahora todos, que es la pandemia, miren ustedes esas dos láminas, ¿no? Nos permite ver una comparación, ¿no? Esta vigilancia se hace todos los días. Si miran ustedes el mapa que dice casos acumulados, me está presentando la situación del SARS-CoV-2, del COVID-19, en los distritos de Lima Sur, ¿no? Son 13 distritos en la zona de Lima Sur, desde que apareció el primer caso, que es en marzo y que justamente ocurrió en Lima Sur, el primer caso notificado en nuestro país, que es el caso índice para el Perú, que fue un aviador, ¿no? Ocurrió en Surco.
Entonces, si ustedes miran este mapa de casos acumulados, van a ver que los distritos que se pintan en rojo no son iguales a los que están en este otro mapa que dice casos activos, ¿no? ¿Qué significa los casos activos? Aquellos que están en este momento positivos, ¿no? Están dentro de los 14 días, ¿no?, de la positividad. Y ven cómo está apareciendo en Santiago de Surco, está pintado de rojito, igual que Chorrillos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que estamos en estas últimas semanas del 2021, la semana 52 de las semanas epidemiológicas, y empezamos la semana 1 ya del 2022, estamos teniendo incremento de casos por la variante Omicron, básicamente. Y ciertamente están apareciendo en los primeros casos relacionados con viajes o con relación de las personas con viajeros, ¿no?, de los diversos continentes, sobre todo de Europa. Entonces, y se correlaciona, contamos los casos, hacemos el análisis, ¿no?, de los determinantes y vemos que sí, están relacionados los casos que hemos identificado con un viaje al extranjero, ¿no?, con procedencia de estos países. ¿Y para qué me sirve? Imagínense que nosotros tomáramos decisiones con el de casos acumulados. Dejaríamos desprovista la intervención en la zona de Surco, porque Surco aparentemente sus casos acumulados ya no son tan relevantes, ¿no? Entonces vemos que se cumple. Esta vigilancia epidemiológica, el observar, me permite ciertamente tener el número, los afectados, tener qué es lo que está ocurriendo, porque ya hay que tener obviamente el análisis de qué se trata, aplicar unas fichas, y luego tenemos ciertamente tomar decisiones, ¿no?, para poder aplicar y controlar el problema en el grupo, en la zona que está afectada, ¿no?, que en este caso es estos dos distritos que están pintados de rojo, ¿no? Entonces se cumple el objetivo y usos de la vigilancia. Sobre todo, dijimos, vamos a detectar y predecir epidemias rápidamente. Vamos a ver en estos distritos del ámbito de Lima Sur dónde es que tengo que abordarlos rápidamente. Son 13 distritos y ustedes han visto que varios están pintados de verde, ¿no?, que no tienen el número de casos que me pueda generar dentro de la pandemia una epidemia, ¿verdad? Tenemos que hablar, ciertamente hay algunos autores que dicen, no, hay varias, son epidemias. Ciertamente la pandemia está definida como una afectación a todos los continentes. Sin embargo, yo dentro de mi ámbito puedo ver cuáles son las zonas en las que tengo mayor número de casos, ¿no? Puedo ver la magnitud del problema en cada uno de los distritos para poder ver la tendencia. Además, voy a intervenir y yo debo hacer que esto disminuya, se controle y no haya mayor afectación, ¿no? Vamos a evaluar las intervenciones que hacemos. En este momento ya una intervención obviamente cuando ha habido ya la afectación es el evitar que hacer un rastreo de los que se llaman los contactos, ¿no?, los que están en relación con estos positivos, ciertamente, y evitar que estos haya nuevos positivos, ¿no? Es lo primero que hay que hacer, y obviamente tendremos que realizar las intervenciones previstas para este problema en específico, ¿no? Las vigilancias pueden ser de varios tipos, activas, pasivas, vigilancia centinela, sobre todo son las más frecuentes, ¿no? ¿Cómo hacemos la vigilancia? ¿No? No hay que estudiar una cosa diferente. Ya lo que nosotros nos hemos formado en el pregrado con esa información, es la base, es lo fundamental para que podamos aplicar la vigilancia. Cada uno de nosotros, sobre todo en el primer nivel de atención, se va a convertir en el que va a ver si es que los números de casos van a ser, digamos, los usuales, o hay un incremento de casos, o aparece un caso que no debería, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay ya un control no debemos tener, por ejemplo, casos de polio, ¿no?, que estamos ya en la erradicación de la polio salvaje, del sarampión. Es probable que muchos de ustedes no han visto casos de polio salvaje ya. Entonces, imagínense que de pronto aparece un caso, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos rápidamente conocer, o sea, con lo que ya nos hemos formado, vamos a poder aplicar la vigilancia, ¿no? Hay varios formatos que miraremos ahora dónde los vamos a ubicar, ¿no? Y obviamente hay ya un sistema de software que nos van a facilitar
el poder realizar el seguimiento, como lo que hemos visto ahora en el SARS-CoV-2, decía que cotidianamente para el COVID-19 hacemos la vigilancia y obviamente utilizando diversos software, ¿no? Que nos permiten tener ese seguimiento continuo. En el caso de Lima Sur, y les estoy colocando aquí algunas que son las presentaciones o las formas de ingresar, está todo en una página web. Ocurre igual para todas las direcciones regionales, tanto de Lima como de las diferentes regiones, y obviamente en el nivel nacional, nuestro Centro Nacional de Epidemiología hace el reporte diario, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2, en este momento, el COVID-19, obviamente reporta diariamente. Vamos a encontrar, por ejemplo, unos links que nos van a llevar a las fichas para cada uno de los problemas de vigilancia. Vamos a ver ahora, ahí, dada la situación de la pandemia, tenemos un enlace directo para lo que es la pandemia, ¿no? Lo que implica el COVID-19. ¿Cómo hacemos la notificación y qué enfermedades son las que vamos a notificar, vamos a realizar la vigilancia, ¿no? En un inicio la epidemiología parecía que estaba muy ligada solamente a las enfermedades transmisibles, ¿no? Hay una evolución de esto, no solamente estamos, la epidemiología está relacionada también con las no transmisibles y con diferentes problemas que pueden ocasionar un riesgo para la salud de las personas. Por lo tanto, es importante que eso lo tengamos, digamos, presente, ¿no? Vamos a poder hacer epidemiología también intrahospitalaria, ¿verdad? Hay eventos que no deben ocurrir, por ejemplo, infecciones intrahospitalarias, por lo tanto, en algún momento los que vayan a hacer la especialidad van a manejar esos criterios, ¿no? De vigilancia también intrahospitalaria, ¿no? Entonces, hay una directiva, ¿por qué hacemos vigilancia? Existe ciertamente un reglamento internacional, ¿no? Que de alguna manera nos promueve a que todos los países asociados a la Organización Mundial de la Salud necesitamos hacer esta vigilancia y comunicarla, además porque las enfermedades, como hemos visto ahora, fácilmente pueden ser difundidas y obviamente se quiere evitar pandemias, ¿no? Se quiere evitar. Entonces, en nuestro caso tenemos una directiva sanitaria también de notificación de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia en salud pública, ¿no? Que tiene una resolución ministerial 506 del año 2012, que es la que nos reglamenta en este momento, ¿no? Y que ha consolidado 115 eventos, ¿no? Problemas, enfermedades que están, digamos, bajo vigilancia. Hay las enfermedades que son de notificación, digamos, de tipo internacional, ¿no? De periodicidad de notificación inmediata. Generalmente las que se notifican de manera inmediata, todas estas, van a ser enfermedades de vigilancia de tipo internacional, ¿no? Están dentro de ellas todas las que son las inmunoprevenibles. También tenemos la notificación de la vigilancia de enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores, entre los que seguramente muchos hemos visto casos de dengue, que hemos en este tiempo por los cambios climáticos, también por el tema de gran movimiento de las personas, hay casos, hay zonas en las cuales ya estaba, digamos, ya no se presentaban los casos de dengue y ahora tenemos la presencia de ellos, ¿no? Entre ellos está nuestra región, ¿no? Lima tiene casos de dengue. Y muchas veces necesitamos hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Incluso con el COVID, ¿no? Hemos tenido algunos casos por la sintomatología clínica que comparten algunos signos, entonces a veces esta vigilancia nos permite hacer esa diferenciación y poder tener asertividad en el manejo del paciente, ¿no? Como les decía, también vigilan enfermedades crónicas. Tenemos acá todo el tema de vigilancia de tuberculosis, que es un problema grave de salud pública para nosotros, sobre todo en ciudades de alta densidad poblacional, y obviamente se reportan, la periodicidad ya no va a ser obviamente diaria, no va a ser inmediato, ¿no? Es una periodicidad semanal. Tenemos también algunas vigilancias de periodicidad mensual, y algunos reportes que no se mandan de manera individual, sino de manera consolidada. Por ejemplo, el número de infecciones respiratorias agudas, el tema de neumonías, de enfermedades diarreicas agudas, se notifican
de manera, digamos, consolidada, ¿no? Por grupos, por zonas, vamos a ir viendo comparativamente de manera semanal, en este caso, la evolución de los mismos, ¿no? Es importante también conocer el tema de, entonces, ¿qué es el caso? Porque hemos venido hablando de los casos. ¿A qué llamamos caso, no? La caracterización ciertamente de lo que nosotros conocemos como los signos y los síntomas y obviamente la confirmación del diagnóstico. En el tema de epidemiología vamos a tener estas, digamos, precisiones sobre caso sospechoso, probable, confirmado, descartado y compatible. Es importante tenerlo en cuenta. En algunas patologías hay un compendio de definiciones que es importante que lo manejemos de manera apropiada, nos va a ayudar muchísimo cotidianamente en lo que vamos a trabajar, porque digamos, la vigilancia está dada sobre los problemas de mayor frecuencia, es lo que vamos a encontrarnos todos los días en nuestro quehacer cotidiano desde nuestros primeros, digamos, años de trabajo. Es probable que también, como les decía, ya la epidemiología no está dirigida solamente para lo transmisible, por lo tanto, las especialidades, nuestras especialidades también vamos a poder continuar trabajando con la vigilancia epidemiológica, ¿no? Bien, entonces, una vez que nosotros hemos definido el tema de los casos, por ejemplo, acá estamos presentando la definición del caso de cólera, definición de chikungunya también, ¿no? Que va... ¿Qué cosa es un sospechoso de cólera? ¿Por qué se diferencia de un confirmado? En este caso, por el aislamiento del agente etiológico, ¿no? Y en ambos casos también, en el caso probable de chikungunya, obviamente se agregan los signos y síntomas propios del problema, ¿no? Por eso les decía que la mirada de la epidemiología en este momento de estar, tiene una integración con todo lo que hemos visto, no solamente en la parte clínica, sino incluido en las ciencias básicas, porque necesitamos tener claridad también con los agentes etiológicos, ¿no? El caso confirmado en chikungunya igual cuando aparece ciertamente, cuando podemos evidenciar las pruebas confirmatorias de laboratorio, ¿no? Las fichas de investigación que les había mostrado es el link en el cual se pueden obtener. Eso es para todo el país. O sea, nosotros, obviamente en los servicios de salud existen las fichas epidemiológicas. Los hospitales sobre todo tienen ya sus directores de epidemiología y suelen tener servicios o departamentos de epidemiología. Sin embargo, establecimientos del primer nivel, que son más pequeños, obviamente el médico jefe va a ser el responsable. Algunos casos tienen también un responsable de vigilancia epidemiológica, pero nos toca a todos nosotros, somos los que vamos a reportar. ¿Quién llena la ficha epidemiológica? El que identifica el caso, ¿no? Entonces nos toca a los médicos, porque somos los que vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a llenar ciertamente la ficha, dependiendo, las fichas están separadas, ¿no? De acuerdo a cada uno de los problemas de vigilancia que están bajo vigilancia en nuestro ámbito, ¿no? Y vamos a poder obtenerlas ya de manera virtual, ¿no? En algunos casos, incluso donde tenemos el equipo apropiado, podemos también llenar de manera virtual para que se suba al sistema de notificación, ¿no? Entonces, ¿por qué llenar la ficha? Ciertamente por eso, ¿no? Nos va a permitir hacer una investigación bastante acertada, sin olvidar ningún detalle, para que podamos finalmente aplicar las medidas de control apropiadas, ¿no? Y eso nos permite también hacer una educación sanitaria en el grupo en el que estamos aplicando, la familia o el grupo poblacional en el cual se está suscitando el problema, ¿no? ¿Cuándo investigamos? En epidemiología vamos vigilando, ¿verdad? Pero vamos a investigar sobre todo cuando se nos presentan estos acontecimientos como el de ahora, ¿no? Que es la pandemia. Hay una endemia, ¿no? Una epidemia o un brote, ¿no? Entonces, en este momento vamos a hacer la investigación, ¿no? En el caso de la pandemia, la definición está dada por lo que está diseminado o se han presentado casos en todos los continentes. Esto me lleva a que en cada uno de los lugares, en el caso nuestro, nuestro país tiene un sistema, digamos, que cada gobierno regional, en el caso de Lima Metropolitana, dividido en 4 diris, tenga la responsabilidad de identificar, no de manera global, sino distrital y localmente,
cómo está la situación de este caso de pandemia. Entonces nos va a llegar a la diferenciación que hemos visto en el mapa de poder identificar zonas en las cuales podría haber, digamos, un movimiento de casos de una semana a otra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la investigación de daños notificados, ¿no? Cuando ya nos notifican un daño, ¿no? ¿Cómo se hace la identificación? Es necesario que, igual que hacemos la identificación, el manejo de un paciente de manera individual, en este caso, vamos a también rápidamente a poder aplicar las fichas, ¿no? Podría ser un caso que esté llegando. ¿Qué es lo que pasó con la COVID-19, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, no? Llegó, recuerdan, el primer caso, llega esta persona, ¿no? A un establecimiento de salud, en este caso creo que empezó por establecimientos privados, me da la impresión, de que empezó por estos para buscar ayuda, ¿no? Porque tenía una sintomatología que ya se estaba difundiendo por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, dice que debimos haber notificado rápidamente, no debe exceder las 24 horas. ¿Por qué? Justamente porque necesitamos controlar, primero, obviamente, evitar el daño en esa persona, ¿no? Que digamos, que progrese el daño y que vaya a afectarle, ¿no? Pero también necesitamos, si es una infecciosa, una transmisible, como es esta situación del SARS-CoV-2, se necesita evitar que haya nuevos casos. Entonces, aquella vez el caso se llamó índice para nosotros porque ese nos indicaba que ya había un caso, ¿no? Que ya había casos en Perú. ¿Podría haber sido el primer caso en nuestro país? Eso no lo sabemos, porque podría ser que haya habido otro, que no se haya hecho el análisis, no hayamos confirmado el caso, ni siquiera lo hayamos conocido. Pero en este caso de esta persona que sí acudió y que la identificamos, entonces se elaboró la ficha, ¿no? Había que elaborar la ficha, se tomó en cuenta ciertamente el primer caso, este caso índice fue del distrito de Surco, ¿no? Y se hizo la búsqueda de sus contactos, ¿no? Y lamentablemente en este caso sí hubo contacto, digamos, reuniones que suscitaron incluso familiares alrededor de esta persona, adultos mayores indudablemente que tenían un alto riesgo, en alguno de ellos incluso hubo un fallecimiento, ¿no? Se tiene que obtener las muestras, como ocurre, y obviamente hay que elaborar toda esa cadena de transmisión, cómo fue, ¿no? Dónde viajó, es una investigación muy rigurosa porque nos va a orientar para lo que es nuestro objetivo, obviamente que la persona se recupere, pero además evitar que haya nuevos casos y que además tener el control de la situación, ¿no? Censo y seguimiento de contactos, la búsqueda activa comunitaria se llama cuando empezamos a buscar los casos alrededor, en la comunidad, dependiendo del caso. Por ejemplo, cuando estamos trabajando dengue, ¿no? Ya saben que el dengue es una enfermedad metaxénica que tiene el tema de la presencia del vector. Nosotros en Lima sí tenemos vector, ¿no? Aedes aegypti. En este caso, rápidamente hacemos búsqueda activa comunitaria, no solamente de los casos, ¿no? De los febriles, sino también el equipo de salud ambiental va a salir a ver el tema del vector, ¿no? Entonces es un trabajo que se hace de manera, digamos, en equipo o de manera integral, ¿no? Dependiendo del problema. En el caso de el SARS-CoV-2 siendo una enfermedad de transmisión respiratoria, vamos a ver los grupos, ¿no? Y vamos a ver las características de la vivienda, a ver que pueda cumplirse todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento, todo lo que tiene que ver con la ventilación apropiada, ¿no? Monitoreo rápido de vacunación. En este punto, ya para esta enfermedad del SARS-CoV-2, ya estamos haciendo también esto, ¿no? Ya analizamos, en este momento tenemos claridad de los casos que están siendo presentados con la variante, por ejemplo, la rigurosidad de poder ver en qué dosis de vacuna se encuentran o si no se han vacunado. Eso nos permite en este momento saber que la mayoría de personas que están infectadas, ciertamente, muchas de ellas tienen la vacuna. Sin embargo, si yo ya llevo el análisis de las personas que están entrando a hospitalizarse, el mayor porcentaje, casi 80%, o no tienen vacuna o solo tienen una dosis. Entonces eso me va a permitir afirmar lo importante que es la vacunación, ¿no? Ya con una evidencia. Entonces luego se clasifican los casos, que es lo que hemos visto, ¿no? Con la definición y elaboramos un informe.
Este informe nos va a permitir ciertamente continuar con el seguimiento y aplicar las medidas de prevención para evitar nuevos casos. Es importante la investigación, como lo hacemos en el hospital, como trabajamos de manera en la urgencia, tenemos que hacerlo, es muy urgente, porque necesitamos evitar que haya más daño, ¿no? Entonces el tiempo no debe ser mayor de 48 horas. ¿Quién hace la vigilancia? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo nos enteramos, verdad? Obviamente, nosotros en los servicios, ¿no? En el primer nivel, en el hospital, en los servicios, todos los que atendemos pacientes, son los que vamos a identificar los casos, ¿no? Y esto obviamente se va centralizando en un sistema de información, como ustedes han visto, las direcciones regionales de salud, las direcciones de redes integrales de salud, para el caso de Lima Metropolitana, van a enviar la información hacia el nivel nacional, el que va a consolidar la información, y las enfermedades que tenemos que notificar diariamente, obviamente son notificadas diariamente, las de semanal o mensual, y todo eso hay algunas que son de nivel internacional, que se van a notificar como corresponde, ¿no? De manera, de acuerdo a la periodicidad que está requerida, ¿no? Es importante, antes de que veamos la vigilancia, el análisis de la situación de salud, vamos a ver el tema de las medidas de asociación. Porque hay varias herramientas que ustedes han revisado seguramente en bioestadística, que van a ser utilizadas para epidemiología, ¿no? Necesitamos recordar, pero una de ellas es las medidas de asociación. Es importante porque recuerden que en epidemiología hay esa asociación, ¿no? Entre las condiciones, digamos, lo que nosotros llamamos, lo que se llaman los determinantes, ¿no? Y esta relación causa-efecto entre la exposición y la enfermedad es importante tenerla en cuenta, caracterizarla, cuantificarla en la medida de lo posible, porque eso nos va a ayudar a tomar las decisiones apropiadas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Hay seguramente una controversia respecto a la evidencia y la relevancia de la vacuna. Pero si yo voy midiendo, ya voy teniendo evidencia, voy a demostrar, ¿no? La causa-efecto entre la exposición, expuestos a vacunas y no expuestos a vacunas respecto a infección, ¿no? Y a ingreso a unidad de cuidados intensivos. Entonces, la relación de dependencia estadística entre dos o más eventos, ¿no? Es importante tenerlo con evidencia. Entonces, vamos a ver esta asociación. Hay dos, sobre todo, medidas que son las que vamos a usar con mucha frecuencia, que son el OR, ¿no? Esta asociación de riesgo relativo, y el OR, ¿no? La OR. Entonces, cuando hablamos de riesgo relativo, ciertamente vamos a comparar estas dos medidas de incidencia, ¿no? Recuerden que en la incidencia estamos hablando de la aparición de casos nuevos, ¿no? De casos nuevos. Entonces, hablamos siempre en epidemiología de un periodo determinado, ¿no? Del lugar, ¿no? Dónde, quién, ¿no? Y cuándo. Entonces, es importante que tengamos digamos, esta caracterización para poder comparar, ¿no? Vamos a poder ver si hay realmente una asociación, si hay un riesgo, digamos, muy alto en un grupo con otro, que es lo que vamos a medir ahora, haciendo el seguimiento a los que se infecten en este tiempo, ingresen a hospitalización. Vamos a poder medirlo, vamos a poder medir este riesgo de no vacunarse y ingreso a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, el riesgo relativo nos va a permitir hacer esa cuantificación, ¿no? Del exceso que haya, y va a medir la fuerza de asociación entre la exposición y la enfermedad, ¿no? O el daño, la complicación que pueda haber. Entonces vamos a utilizarlo como una causalidad, ¿no? En epidemiología. Vamos a poder utilizar este cálculo entre los expuestos a un factor y una medida de riesgo entre los no expuestos al factor, ¿no? Vamos a tener presente entonces la utilización de estas tablas, que es bastante, digamos, amigable, y nos va a permitir rápidamente poder tener la claridad de esta asociación, si es, digamos, si realmente tiene la fuerza
o simplemente no hay una implicancia, digamos, de ese factor, ¿no? Hay una, digamos, relación con esos estudios de cortes y casos control, ¿no? Que nos van a medir esta asociación. Entonces, vamos a utilizar esta tabla 2x2, que la utilizaremos durante algunos casos que hagamos. En los estudios de corte, ciertamente, donde partimos de dos grupos de sujetos que no tienen la enfermedad, los grupos de corte, vamos a exponerlos, ¿no? Y vamos a observar el desarrollo posterior de la enfermedad en ambos grupos. Entonces, de esta manera, vamos a tener digamos, la rigurosidad de poder observar qué es lo que ocurrió, ¿no? Y vamos a ver si hay o no una asociación. El riesgo relativo, entonces, me va a medir esa asociación en los estudios de corte, ¿no? Ese diseño es, digamos, más adaptable para este tipo de medida de asociación. Cuando entonces hablamos de interpretar esta asociación, vamos a hablar siempre del 1, ¿no? Cuando el riesgo relativo es igual a 1, entonces no hay, digamos, una asociación, hay una ausencia de asociación, ¿no? Entre la exposición y la enfermedad. Sin embargo, si esta es mayor de 1, vamos a indicar que hay un riesgo, ¿no? Y si esta es menor que 1, entonces vamos a hablar más bien de un factor protector. Entonces es importante tener en clara esta interpretación. Para el caso de la asociación que hay, ¿no?, entre el ODS, vamos a ver cómo, o vamos a comparar la historia de exposición de los enfermos, ¿no? Porque en este caso vamos a trabajar sobre lo que son productos cruzados, ¿no? Vamos a tener ciertamente en los estudios de casos y control, a diferencia del estudio de cortes donde partimos, ¿no?, de dos grupos de sanos, vamos a partir aquí de un grupo que tiene la enfermedad o el problema y otro sin el problema, ¿no? Entonces vamos a trabajar de allí a ver qué es lo que pasó con el factor, ¿no?, al que estuvo expuesto. Aquí los componentes también, obviamente tenemos igual los enfermos, los no enfermos, y vamos a utilizar en este caso nuestros casos y controles utilizando la tabla de probabilidades, ¿no? Se define como una probabilidad que ocurre el evento, dice, ¿no? Entre las probabilidades que son complementarias que este evento vaya, digamos, a tener o sea, no tenga una relación directa, ¿no? Nos va a dar una medida ciertamente desde un punto de vista de productos. A ver, es un riesgo, si nosotros comparamos el análisis, ¿no?, o de las conclusiones con nuestro riesgo relativo, vamos a tener, digamos, una conclusión ciertamente parecida, ¿no? Porque si el OR es igual a 1, no hay asociación, ¿no? Vamos a poder hacer. Pero si la exposición a la enfermedad, el OR es mayor que 1, indica exposición al riesgo, y el menor de 1 también va a indicar, obviamente, que hay un efecto más bien protector. Vamos a mirarlo cuando hagamos un par de casos en nuestra clase sincrónica. Y yo quiero terminar en digamos, esta revisión muy, muy rápida de lo que es el tema de la epidemiología con la elaboración de la CIS local. ¿Por qué? Nos permite tener claridad de que si yo he conocido la epidemiología, ¿no?, con la importancia que hay de poder estudiar la distribución de las enfermedades, ¿no?, la distribución mirando el número, la magnitud, y en determinada población, ¿no?, y conocido los factores que están relacionados con esta enfermedad, con este problema o enfermedad, y además me ha permitido tener claro cómo voy a hacer la prevención y control, que para eso tengo que conocer ciertamente el cuadro clínico, debo conocer la enfermedad, ¿no? Y me permite ciertamente controlar. Entonces, si yo tengo esto, necesito conocer entonces la población.
¿Cómo hago? Entonces, entonces esto es análisis de la situación de salud de la población, de una localidad. Vamos a ver entonces cómo hacemos este análisis. Cuando hacemos una elaboración de una CIS, de un análisis de situación de salud, es importante tener en cuenta los análisis o las características del entorno, ¿no? Geográficas, demográficas, cómo viven. En el caso de COVID-19, de SARS-CoV-2, en este momento, por ejemplo, estamos teniendo incremento de casos, dijimos, semana 52 del año 2021 y semana 1 ya epidemiológica del año 2022. Y si vemos los grupos de edad, vamos a ver que el incremento es en los jóvenes, entre 18 años, los jóvenes, y los adultos jóvenes, que son hasta el grupo más o menos de 40, 50 años, están siendo los que tienen el mayor número de infectados. Sin embargo, estos van a depender mucho que empiecen a, digamos, contagiar, a infectar a su núcleo familiar, dependiendo de las características que tengan de vivienda, ¿no? Si vemos poblaciones como Surco, comparamos con poblaciones como Villa María del Triunfo, es probable que las viviendas tengan características totalmente distintas, las habitaciones individuales con baño propio para cada individuo no se van a repetir en un distrito y en otro. Entonces eso me va a ayudar a mí a determinar cómo voy a hacer el control, cómo voy a hacer el confinamiento, cómo voy a poner a una persona que se aísle, ¿no? Si obviamente vive en una casa que cada uno tiene su dormitorio con su baño propio, será muy sencillo que puedan realmente cumplir con el aislamiento, pero si tengo una casa en el cual tienen 1, 2 o 3 habitaciones y viven 5, 6 personas u 8 personas y no hay una forma de individualizarlos, voy a necesitar buscar un lugar donde yo pueda enviar a esa persona. En Lima, por ejemplo, en la Villa Panamericana, ¿no? La enviamos allí para que ciertamente se proteja al grupo de familia para que no haya nuevos casos. Entonces, eso necesito saber también. No solo necesito saber, ¿no?, si está positivo, qué variante es, ¿no? Cómo está su evolución individual clínica de la persona. Si yo quiero acabar con los casos de SARS-CoV-2, necesito saber eso. Igual que cuando tengo un niño con anemia, ¿no? O un niño que viene a mi servicio con diarrea. Entonces, necesito saber si en su casa hay agua potable, si la madre es una madre que tiene, no sé, una educación, digamos, que le permite rápidamente implementar lo que yo le recomiende, ¿no? O es una madre adolescente que no tiene condiciones. Eso, ¿y quién lo va a atender? ¿Lo voy a atender como médico? No, seguramente que no, pero necesito aliarlo con el equipo de trabajo. Entonces necesito enterarme de los análisis del entorno, de los determinantes sociales y de los problemas de salud de la localidad, ¿no? Luego hay el grupo de los determinantes sociales de la salud, que son estructurales e intermediarios. Eso me permitirá ciertamente priorizar los problemas y poder luego trabajar las propuestas de líneas de acción que tenga que trabajar para cada uno de los problemas, ¿no? Esta forma de hacer el análisis de la situación de salud me va a permitir ciertamente trabajar con estos análisis, como les decía, del entorno. Hay instrumentos, ¿no? Hay instrumentos. Cuando nos toque trabajar haciendo el servicio rural, probablemente ya encontremos, y en el hospital también, como les decía, hay departamentos de epidemiología y hay todo un equipo que maneja los temas, y en las direcciones regionales de salud también. Pero es necesario que nosotros sepamos cómo pedirlo y podamos comprender que al llegar a un establecimiento de salud, yo necesito conocer cuál es la población asignada. Porque recuerden que en un hospital, cuando voy a hacer el internado, me asignan, ¿no?, de determinado pabellón, determinadas actividades, o la consulta externa, o si estoy hospitalización, determinadas camas, servicio. Igual, cuando voy al primer nivel, no tengo asignado enfermos, sino tengo asignado población a la cual tengo que vigilar su salud, y yo debo vigilar que no enfermen, ¿verdad? Que los determinantes que influyan, ¿no?, los aspectos que vayan a favorecer la enfermedad sean controlados. Por ejemplo, en un niño, ¿no?, en una gestante, yo necesito que la gestante tenga sus controles, ¿no? Entonces necesito saber en la población cuánto es, cuántos niños son, si hay mujeres en edad fértil, ¿verdad?
si hay adultos mayores, qué características tiene la población. Voy a tener que ser experto de pronto en lo que es salud individual del niño, cuáles son porque son muchos niños, o voy a tener que manejar más bien un poco de geriatría, o adolescentes, qué situación hay, qué población es, ¿no? Y necesito conocer obviamente de la zona, si es una zona rural, una zona urbana, qué distancia hay, si tengo una gestante voy a poder lograr que la gestante llegue, ¿no? Si es que hay una situación difícil de carretera, en qué momento la voy a enviar a una casa de espera, ¿no? Para evitar que haya cualquier problema en el momento del parto. Entonces, miren ustedes, el análisis del entorno se trabaja con diversas herramientas, ¿no? Se hace obviamente un mapeo, eso ustedes lo van a encontrar ya en los establecimientos de salud, van a encontrar ciertamente los mapas, ¿no? Este es un ejemplo de un mapa de lo que es la Lima Azul, acá está lo que es Villa El Salvador, ¿no? Lurín, Pachacamac y Pucusana, cómo se hace el análisis de las carreteras, los accesos, ¿no? Cómo puedo, qué cosa hay, qué elementos hay que podrían estar amenazando la salud en otros problemas de tipo ambiental, por ejemplo, o si no hay agua y desagüe, ¿no? Entonces acá incluso para riesgos de tipo climático, ¿no? Acá tenemos riesgos de sismos, si va a haber qué tipo de geografía tenemos, ¿no? Entonces, en eso consiste el análisis del entorno. Tenemos luego el análisis, decíamos, de los determinantes sociales. Nos interesa mucho saber también en qué población estoy trabajando. Si estas poblaciones son poblaciones que tienen un índice, digamos, de pobreza determinado, ¿no? Si hay en el mapa de pobreza en qué nivel se encuentran, cuál ha sido su evolución, ¿por qué me interesa? Ciertamente porque vean ustedes que hagamos el análisis, ¿no? ¿Cuál es la población que al infectarse en esta pandemia, si bien es cierto, ha estandarizado mucho a todos los países, es un virus que ciertamente ha atacado a todo el mundo, pero la morbilidad, la mortalidad, obviamente, ha sido mayor en los países, por ejemplo, como el nuestro. Estamos entre los que más mortalidad hemos tenido porque tenemos, por nuestra situación de, esperemos que no solamente, a veces la pobreza no solo es monetaria, hemos tenido muchas dificultades con nuestros servicios de salud, ¿verdad? La falta de acceso al servicio de salud ha generado ciertamente esta mayor mortalidad, ¿no? Entonces es importante ver esta información que nos permitirá no solamente identificar, digamos, la condición de los servicios ligado a toda la situación económica del ámbito, sino también la condición de la población, ¿no? La población respecto al acceso al sistema educativo, al tema, digamos, de acceso a poder tener algún sistema de seguros, ¿no? Entonces, acá tenemos el tema de servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Sin acceso a agua potable dentro de la vivienda en un determinado ámbito, porque eso debe estar ligado a mis reportes de la vigilancia de enfermedades de raíz aguda. Tasa de analfabetismo, porque es importante el analfabetismo, obviamente está muy ligado al cuidado de la salud de la población, sobre todo de los niños pequeños, ¿no? Hay una relación, y me interesa esto porque estas inequidades en salud pueden ser adecuadamente atendidas. No es fácil, ciertamente, pero se puede hacer. Tenemos estrategias que podemos aplicar, ¿no? Que podemos aplicar. Recuerden que tenemos programas, ¿no? De otros ministerios, tanto del Ministerio de la Mujer como el Ministerio del MIDIS, ¿no? Que puede apoyar para que un niño que nace de una madre adolescente, que no tiene trabajo, etcétera, no entre en un estado de desnutrición, ¿no? Hay incentivos que se pueden aplicar, pero que nosotros necesitamos trabajarlo en el grupo que lo necesite, ¿no? Para no tampoco que el sistema de salud no se agote. Entonces, es importante conocerlo para la diferenciación, como lo que hemos visto en el mapa, ¿no? No es lo mismo el mapa que está en color rojo, que está en color ámbar, amarillo, que lo que está en color verde. Yo necesito mis fuerzas dedicarlas al que está en rojo. Entonces también yo dedicaré mis fuerzas
al grupo de población que tiene determinantes, ¿no?, sociales, estructurales o intermediarios que sean negativos. Necesito colocarles, ¿no?, estas intervenciones para poder lograr que su salud sea igual que aquellos grupos que tienen mejores condiciones, ¿no? Está la tasa de población incluso. Entonces, eso me permitirá priorizar los problemas con impacto sanitario y territorios vulnerables y poder conocer también los problemas. Me interesa también conocer los problemas de salud, ¿no?, de la población. Muy bien, yo creo que hemos cumplido el tiempo. Muchísimas gracias por su atención y esperamos ya mirar algunos casos de manera directa en nuestra sesión de tipo sincrónico. Muchas gracias, tengan ustedes buenas noches.